vamos a ver también un poco, es así simplemente porque es como los autores de los papers académicos han presentado la evidencia, ¿no? De cuál fue la filosofía de Keynes en su cartera de acciones norteamericanas, ¿no? Keynes empezó a invertir en Norteamérica en 1930, ¿de acuerdo? Aquí vemos el número de títulos que tenían cada uno de los años y el valor en dólares americanos. Como veis, no era una cartera demasiado grande, pero también hay que tener en cuenta que estaban en dólares de aquella época, ¿no? No he hecho la conversión de cuánto sería esto, pero me puedo imaginar que esto serían pues como unos 10 millones o algo menos de dólares actuales, ¿no? Pero vamos. Y vemos que Keynes no solo compraba acciones ordinarias, ¿no? Sino que cuando las circunstancias lo permitían, ¿no? Fue también un gran inversor en acciones preferentes. Llegó a tener, de hecho, en América más del 50% de todo su patrimonio, del patrimonio de su cartera americana, el portfolio discrecional en acciones preferentes, y las acciones preferentes estas eran muy parecidas a las acciones preferentes actuales, ¿no? De estas que cotizan con valor para 25. Las de Keynes tenían además dividendos cumulativos, es decir, que si un emisor no paga el dividendo preferente en un trimestre se acumulaba. Entonces Keynes, cuando empezó a comprar aquí acciones preferentes en el 34, había muchas empresas que llevaban 5 años sin pagar dividendo. Entonces Keynes compró muchas de esas acciones con fuertes descuentos sobre par, descuentos de más del 50%, esperando a que si en algún momento se pagase el dividendo, ya simplemente con los dividendos acumulados que esas empresas tenían que pagar, pues iban a ya recuperar el total de la inversión, ¿no? Como así ocurrió. Y la otra cosa es que es curioso que Keynes en Estados Unidos, de acuerdo, solo invirtió en 2 sectores, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Y, bueno, 3 más o menos, pero eran 2, que uno eran los investment trusts, que eran básicamente una mezcla entre conglomerados, ¿de acuerdo? O fondos cotizados que tenían otras participaciones. El típico play, ¿no? De compra un fondo que cotiza con un descuento enorme respecto al NAV. Pues esto era básicamente lo que eran los investment trusts, ¿no? Te requería hacer un poco más análisis porque muchas veces un trust de estos tenía muchas participaciones subyacentes y tenías que saber cuál era el valor de las subyacentes, ¿no? Pero a Keynes no le importaba meterse en estos berenjenales y compró muchos trusts. Esto le permitió diversificar un poco su exposición a autos y a minería que tenía en la parte británica, ¿no? No había tantos trusts en Reino Unido, y para coger exposición a trusts Keynes utilizó pues todo el mercado de Wall Street. Y luego ya tenemos pues toda la parte de public utilities, que eran básicamente utilities, como su propio nombre indica, pero que de nuevo volvían a tener estructuras societarias muy complejas, ¿no? Keynes, pues bueno, no le importaba meterse en esos berenjenales y llegó a tener también pues unas participaciones muy, muy elevadas, ¿no? Este es el performance que tuvo Keynes en su cartera americana. De toda su cartera total que antes hemos visto, es una parte segregada. El track record que tuvo fue de un 13,6 versus el 8,4 que dio el mercado de acciones americano en aquel entonces, ¿no? Un exceso del 5,2 al año. Y como podemos ver, bueno, pues en la parte de acciones ordinarias él obtuvo una rentabilidad del 21%, en acciones preferentes, fíjate que muy parecida, el 18%, y en teoría con bastante menos riesgo porque estás más arriba de la estructura capital, y 9% en la parte